Hola, gracias por estar nuevamente con nosotros en este día. Es un tiempo maravilloso que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y estamos ubicados en la 12656 de la Gold Road entre Memorial y Briar Forest. Quiero invitarte en este momento para que nos visites. Estamos teniendo servicios preciosos, tiempos inolvidables realmente en el Señor. Somos una congregación que no solamente ha sido establecida para traer al cuerpo de Cristo a la madurez, pero como congregación estamos muy enfocados en buscar a Dios y sus propósitos para este tiempo. Así es que si tú no tienes un lugar donde asistir, donde compartir, pues nosotros somos el lugar para ti. Durante nuestra programación tenemos una línea de oración abierta, allí está en pantalla el número de teléfono, llámanos, queremos compartir contigo, queremos entrar en acuerdo de oración contigo sobre todas las cosas, hermanos, nosotros creemos firmemente en la declaración gubernamental para que las cosas se alineen con el propósito eterno de Dios. Si quieres saber de nuestra visión, conocer un poco acerca del llamado que Dios nos ha dado, puedes entrar en nuestra página en internet en el www.globaladvancedchurch.org. También puedes seguirme en mi página en Facebook en el www.facebook.com/Corey Gómez. Bueno, he estado compartiendo con ustedes una serie, tiene que ver con la restauración del ministerio de la mujer. Y para tal efecto he estado compartiendo con mi hermana, la pastora Ogla Hernández. Te decía que pues ella está de visita, viene de Venezuela, ya está desempeñando su ministerio pastoral. Te decía en el primer programa que Ogla ha estado trabajando ya por bastantes años con justamente esta área de mujeres en Venezuela, un mover hermoso. Dios ha usado a Ogla para pues traer una restauración a muchísimas mujeres en el ámbito nacional y es una bendición, Ogla, poder compartir contigo en estos programas. Ha sido también de mucha revelación poder compartir contigo algunos puntos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, Corey. Y Ogla, hemos venido hablando un poco acerca, mirando el fundamento, ¿verdad? Estableciendo un fundamento para poder ir adentrándonos un poco en el tema de cómo Dios concibe al hombre, cómo Dios concibe a Adán y a Eva, o sea, al hombre y a la mujer, cómo los diseña, cuál fue el plan perfecto de Dios. Y hemos hablado de cosas que son importantes, porque hemos hablado acerca de que primero Dios no es un Dios de ensayo y error, no es un Dios a quien las cosas lo toman por sorpresa, sino que el Señor estableció un diseño. Sus propósitos eternos vienen a cumplimiento por encima de lo que sea. Nunca jamás Satanás podrá igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus aspectos, en ninguno de sus atributos. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque tristemente mucho sector de la iglesia piensa, cuando hablamos de guerra espiritual, cuando hablamos acerca de caminar en nuestro destino, creen muchísima gente que el poder del diablo es igual al poder de Dios, ¿no? Bueno, eso ocurre generalmente porque no se han detenido para estudiar y conocer a profundidad a Dios, su creador, su redentor. Bueno, lamentablemente pues es uno de los males con los cuales tenemos que luchar en este tiempo. Así es. Y sabes que en el programa pasado le estuvimos hablando un poco, me gustaría que miráramos, retomarlo un poquito, porque estábamos hablando acerca de cuál fue el diseño del hombre y cómo Dios le crea para trabajar en equipo. Estábamos hablando acerca de que hemos entrado, y no es que eso así ahora es más que nunca, sino que simplemente hemos llegado en un clímax en el tiempo de Dios, donde necesitamos asumir nuestras posiciones, ¿verdad? Ese lugar perfecto en Dios. Y Dios diseña al hombre para trabajar en equipo. Hombre, mujer, lo crea, a ambos les da la tarea para enseñorearse, multiplicarse, fructificar, para traer dominio y señorío. Y luego vemos en el libro de Efesios cómo todas las cosas han sido puestas por estrado de los pies de la iglesia. Y estábamos hablando justamente en la parte acerca de la naturaleza del hombre y de la mujer.
y me gustaría que pudiéramos en este momento hablar de lo que sería ese tipo profético, de cómo es que Eva sale de la costilla del varón y cómo esto era simplemente apuntando hacia una obra mucho más excelente que tiene que ver con Jesucristo y su iglesia. Porque en Dios todas las cosas siempre han apuntado a Cristo. Así es. Desde el principio todo apuntó a Cristo. Por eso es que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Y si nosotros, yo estoy convencida de esto, si la iglesia de Cristo puede entender el diseño del hombre y la mujer en un principio, va a poder entender la posición de la iglesia en este tiempo y vamos a dejar de vivir de mitos y de persecuciones y de cazabrujas, y nosotros vamos a asumir nuestra posición en el Señor y vamos a operar con autoridad desde allí, si tan solo podemos entender el fundamento. Así es. Pues sí, el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 15:46 establece que primero es lo natural y luego viene lo espiritual. Y en ese diseño perfecto nosotros encontramos allí en Génesis 2:20, donde el Señor está, o donde la Escritura está diciendo que el Señor hizo caer en un sueño profundo a Adán. Y en ese sueño profundo, pues el Señor se realiza la primera cirugía, en donde dice la Escritura que de su costilla Él tomó a la mujer, sacó a la mujer. Esto es interesante en esto de luego hablar quién está en control, porque estamos viendo que son naturalezas, entiéndase, naturalezas humanas, en lo que tiene que ver pues con la creación, bastante distintas, porque Dios toma al hombre, lo hace del polvo de la tierra, a la mujer ya la extrae de su costilla, el hombre siendo ahora un ser viviente, ¿verdad? Completamente diferente en naturaleza, en muchas cosas, si te pones a ver la característica que mueve a cada uno, pero siguiendo siempre con la idea de esa comunidad perfecta. Y es interesante cómo nosotros podemos ver este acto profético trascendental, cómo el Señor nos habla a través de cada cosa que va haciendo en el tiempo. Y nosotras estuvimos comentando en el capítulo 5 de Efesios, estamos viendo cómo el Señor a través del apóstol Pablo está diciendo someteos unos a otros, pero más adelante, ¿verdad? 25 al 27, por allí, por esos textos, entonces el Señor está diciendo: maridos, amen a vuestras mujeres de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Entonces, habiéndose entregado por ella, ¿verdad? Y ya nosotros conocemos este pasaje, pero es interesante ver cómo allí en este pasaje el mismo apóstol está hablando de la iglesia como la esposa y está diciendo carne de su carne, hueso de su hueso, exactamente la expresión que tiene Adán cuando dice aquella misma expresión, y nosotros cuando proyectamos estas dos imágenes y las llevamos a la cruz del Calvario, en aquel terrible momento en que Jesús es traspasado con una lanza en su costado. Siempre me llamó muchísimo la atención porque la Escritura establece en el libro de Juan cuando dice que de él salió primero sangre y luego salió agua. Y es interesante esto porque pues nosotros como sabemos, ¿verdad?, que en la mujer el proceso de parto generalmente no, es el rompimiento de una fuente y luego es que se produce el derrame de la sangre. Exacto. Entonces, pero vemos aún ese hecho profético en la persona de Jesús, en donde la iglesia está naciendo por medio de la redención. Y Pablo está diciendo en Efesios 5, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, es decir, luego viene ese proceso, primero la redención, luego el lavamiento en el agua de la palabra para presentársela a sí mismo una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación ni cosa semejante. Entonces, nosotros vemos en la historia estas tres cosas, estos tres elementos que son lo mismo. El Señor dando un acto profético, mostrando lo que estaba por venir. Amén. Cristo
dándole nacimiento formal, vamos a decir así, a lo que era el acto ese de espiritual y en ese momento hecho profético natural. Aleluya. De la iglesia, y luego el apóstol Pablo diciendo, hazlo de la misma manera que el Señor lo hizo, y tiene ahora a esa esposa, la trata y se la presenta a sí mismo de la mejor forma. Así es. Pues enseñando, no hay aquí jerarquías. Amén. Recuerda que empezamos diciendo, someteos los unos a los otros. O sea, que sea un acto de amor. Y tú hacías el énfasis en el temor. En el temor de Jehová. Señor. Sí, así es. Ahora fíjate esto, Ogla, ¿por qué es importante entender esto, no? Porque si nosotros podemos entender, tú estás haciendo un resumen de lo que sucede en la cruz del Calvario, como la iglesia, como diseño, vamos a decir, viene a nacimiento, mas no quiere decir que no estaba en el corazón de Dios. Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que había de venir, lo perfecto, y por eso es que el autor de Hebreos nos habla acerca de los hijos de la libre, los hijos de la esclava, porque siempre la Biblia apuntó al Cristo y siempre apuntó a alguien que iba a gobernar con él, ese alguien, la iglesia, que es muchos miembros, aunque uno de muchos miembros, ¿verdad? Gente de toda tribu, lengua, nación, que han venido al conocimiento, a la revelación del Jesucristo, hombre, pero también de ese Dios, el Dios encarnado. Ahora fíjate esto, cuando nosotros podemos entender lo que dice el apóstol Pablo, si nosotros estudiamos en el libro de Efesios, en el capítulo 1, y empezamos a ver cómo el poder de la resurrección está operando en nuestras vidas, y nos va llevando, el apóstol empieza a decir, dice, el poder de la resurrección viene e impacta nuestros sentidos, hasta que nos lleva al clímax o al punto donde todas las cosas son colocadas bajo los pies de la iglesia. Y la iglesia tiene como cabeza a Cristo. Es un solo organismo. Quiero que lo veamos de esta manera. Cuando el apóstol Pablo allí nos está hablando, no nos está hablando de Cristo y la iglesia como dos entes separados, sino nos está hablando acerca de un solo organismo. La iglesia, la cabeza, Jesucristo, el hombre y la mujer en el diseño original. Por eso es que dice, y lo veíamos en el primer programa, Dios creó a un hombre. Ese hombre era varón y hembra. Y a ese hombre, que lo llama el apóstol Pablo en el libro de Corintios, el primer Adán, refiriéndose al varón y a la hembra, le dio un comisionamiento. Eso nunca cambió, pero el cumplimiento de ese comisionamiento viene ahora sobre Cristo, el segundo Adán, y su iglesia. Ese segundo Adán, si el primer Adán estaba conformado por un hombre y una mujer, vamos a verlos ahorita singular. Sabemos que no es singular, pero vamos a verlo singular. El primer Adán estaba formado por Adán y Eva, primer Adán. El segundo Adán ahora está formado por Cristo y su iglesia, uno solo. Cristo siendo la cabeza de la iglesia. Adán era la cabeza de la mujer, pero vamos a ver esa figura en el Nuevo Testamento para que podamos entender entonces, para que podamos luego aislar el rol de la mujer. Porque si nosotros queremos separar el rol de la mujer como género, y nosotros llegamos a conclusiones erróneas, entonces las conclusiones sobre el rol de la iglesia en el mundo también va a ser erróneo. Exacto, automáticamente, porque así como el segundo Adán, Cristo la iglesia, que el primer Adán y Eva, si nosotros lo equiparamos, una misma naturaleza, es una misma naturaleza, una sola carne. La iglesia ha sido revestida completamente de la naturaleza de Cristo, y por eso nosotros, la iglesia, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo nosotros gobernamos desde las alturas, y nosotros juntamente con Cristo establecemos el gobierno de Dios. Y si es así, y que es así, a nivel natural, varón y hembra
Necesitamos ver ahora a la mujer a la luz de la iglesia, a la luz de lo que el Señor ha establecido. Y si la gente, y ahora me voy a hablar, y si ahora ese sector religioso que dice llamarse iglesia quiere seguir malinterpretando las escrituras, uno tiene que decir como Pablo, aquí en la iglesia de Dios nosotros no discutimos esas necedades. Bueno, y es que yo creo que parte de lo que nosotros estamos presenciando en este tiempo, en esta estación y en este tiempo de la historia, es una iglesia que se está levantando en una autoridad y en un poder, porque han entendido que la cabeza, Cristo, es quien nos está dando esa iluminación, es quien nos está dando ese accionar para que armónicamente ese cuerpo camine. Toda vez que en la iglesia se generan este tipo de pensamientos, de actitudes, tú vas a observar un retroceso, tú vas a observar un estancamiento, tú vas a ver que no hay un avance del propósito, y pareciera que como que se está centrando más en el hombre que en el propósito mismo de Dios. Cuando tú te pones a ver, en la medida que el hombre está haciendo este tipo de segregaciones, pareciera que le está dando como más importancia al hecho del varón, de la mujer, y no a lo que es el propósito, el diseño original del Señor. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Se está llevando todas las cosas al origen, al Génesis 1:28, los bendijo Dios y les dijo esto. Entonces que la iglesia entienda que hoy día el centro de las cosas no es el varón, no es la hembra, que en el centro en este tiempo es el diseño perfecto de Dios. Hemos sido creados para la alabanza y para la gloria de Dios. Y en la medida en que nosotros vemos a la iglesia como un solo ente, aquí la palabra dice que la naturaleza de ellos, Génesis 2:24, era una sola carne, una misma naturaleza con Cristo. ¿Cuál es mi verdadero objetivo? Mi objetivo es la estatura de Cristo, la plenitud de Cristo. Cuando nosotros entendemos esto, nos hacemos indivisibles porque somos una sola cosa. El enemigo no puede ir contra eso. Y yo creo que en un sentido hasta es bueno que estas cosas se produzcan, porque de la misma manera que tú veías que se empezó a ver un movimiento y una manifestación de poder, pues hoy en este tiempo ahí va a haber una clara manifestación, como dice en Romanos, gloriosa de los hijos de Dios, y se va a requerir, mira, mucho valor, mucha madurez, mucha entereza para aceptar esta verdad del Señor, que todavía muchos no terminamos de entender por qué gente que ha sido levantada por Dios para ser usada en este tiempo grandemente están atollados, están estancados en una cosa como esa. Ahora, fíjate, Ogla, ¿por qué es tan importante entenderlo? Te decía yo anteriormente con respecto a eso, y no podemos seguir atorados en ese punto. La iglesia de Cristo, gracias al Señor que somos de Él, y Él la ha preservado. O sea, el Señor dijo, ni las puertas del Hades van a poder prevalecer en contra de la iglesia. Y ahí no estaba hablando de una organización o de una institución, sino de ese cuerpo, ¿verdad?, que está realmente pegado a su cabeza. Y en eso estamos claros. Ahora, fíjate esto, cuando nosotros como líderes, cuando nosotros como ministros de esa palabra o de la revelación que el Señor está trayendo, no podemos transmitir adecuadamente al cuerpo de Cristo el hecho de quién es en el Señor, porque no podemos entender una verdad fundamental. Asimismo, como nosotros hemos dejado por fuera a la mujer en lo natural y le hemos dicho que ella no puede porque no ha sido capacitada o habilitada para eso, siendo esta el tipo o la sombra de lo que iba a venir, que era lo mejor y que era ese propósito, el designio de la voluntad. La iglesia, le estamos diciendo a la iglesia, tú no puedes, no eres capaz, no estás habilitada. Pero si nosotros entendemos que cuando Jesucristo viene y muere en la cruz del Calvario, y esto no fue por mí y por ti, sino por el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios era establecer su reino, su orden desde el principio.
La iglesia, al igual que el primer Adán, fue establecida en la tierra para traer el orden de Dios. Nosotros no podemos seguir caminando en las mentiras del enemigo, en la concepción que el enemigo trajo y en esta confusión, ¿verdad?, con respecto a lo que es el propósito de Dios. Fíjate cómo dice Efesios 1:11, dice, en él tuvimos herencia, y dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y me gusta el hecho porque aquí que mucha gente se pega en que la predestinación tiene que ver con redención. Aquí está diciendo que hemos sido predestinados según el designio de su voluntad. ¿Y cuál es el designio de la voluntad del Señor? Que su orden perfecto fuese establecido en la tierra. Por eso le dice a Adán y a Eva en el huerto, ustedes ahora tienen la autoridad, ustedes tienen que multiplicarse, ustedes tienen que fructificar, ustedes tienen que señorear, ustedes tienen que traer el orden a la naturaleza, a la creación. Hemos sido predestinados por Dios conforme a ese designio. Pero era una decisión del hombre, el que ese deseo para el cual fuimos hechos, creados, se mantuviese. Yo creo que hoy la lucha sigue siendo como en aquel entonces. Si nosotros queremos concebir el proyecto de Satanás o concebir el proyecto de Dios, porque en este momento el punto cuál es, sigue siendo el mismo, poder. Mientras que lo que se está discutiendo es quién está en control. Porque ¿qué es lo que se está diciendo a la mujer? ¿A la mujer se le niega que ore? No. ¿Se le niega que dé una clase de escuela dominical? No. ¿Qué es lo que se le está negando? Ejercer un liderazgo. O sea, estar en un Mejor lugar. Dicho, ejercer un liderazgo visible. Bueno, porque allí está. Pero el punto sigue siendo poder. Exacto. Entonces, en el momento en que el hombre entiende que el deseo de Dios en Génesis 1:28 sigue en pie, pero en perfecta armonía, en un sometimiento voluntario y entiéndase sumisión no como bajo un control, pero en donde nosotros estamos entendidos que somos el equipo que trabajamos a favor de, no a favor nuestro, no en busca de mi propio interés, no en busca de mi proyección, sino a favor de. Y eso es lo que está en juego en este momento, que nosotros podamos entrar bajo esta revelación del Señor y que nosotros podamos decidir bajarnos. Yo creo que en esto, tocando el aspecto de liberación, hay algo que tiene que ser quebrantado, pero nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, hazme libre de esto. Hazme libre de esta esclavitud, de esta atadura, porque esto no me está dejando avanzar para tomar o para recibir lo mejor que tú tienes. De hecho, el Señor no está parándose por este tipo de cosas en este tiempo. Dios está entregando revelación tremenda y está revelando sus misterios a los más insospechados. Y justamente la gente que más trancada está en este tipo de cosas está quedándose pegados en el tiempo, trancados. ¿Por qué? Porque hasta que ellos no puedan saltar este pequeño murito, ellos no van a pasar a las mejores cosas. Y hay algo que independientemente de que lo acepten o no y le guste a la gente o no, es que los propósitos de Dios no se van a quedar estancados simplemente porque hay un sector de la iglesia que no puede entender la verdad de Dios. Y así como Satanás no pudo impedir que el propósito de Dios se viniera a cumplimiento en Jesucristo, engañando a Eva en el huerto del Edén, no es menos cierto que Satanás va a lograr que los propósitos eternos de Dios en este tiempo sean establecidos porque esté engañando a un sector de la iglesia. Sí. Y hay algo en esto, quizá probablemente lo vamos a tocar en algún otro momento, pero esto le da un mensaje a la mujer de Dios, a la hija del Señor, que es parte de la naturaleza, de esa naturaleza que como iglesia, que como esposa de Cristo tenemos juntamente con el varón. Y es el hecho de que
si hasta este momento hay inquietudes en las que tú has caminado, hay sentir de Dios en tu vida. Yo en este momento quiero decirte, Dios no está trayendo revelación a tu vida para que tú te reveles o para que tú hagas algo, no, porque la madurez justamente consiste en esto. Cuando tú entiendes cuáles son tus derechos, cuando tú entiendes cuál es la posición que Dios te ha entregado, pero hay un precio. Y pues nosotros lo vemos con la esclavitud, lo vemos con el racismo, a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces en este tiempo hay muchas mujeres y muchas iglesias en las que esta situación ha venido creando ese momentum, y creo que ahora es el tiempo en donde Dios está trayendo cortes de yugos y está trayendo liberación de toda esclavitud a mujeres que tienen una proyección tremenda y un llamado de Dios tremendo en este tiempo, y creo que por nuestra propia bendición, por nuestro propio bienestar, necesitamos ceder al Señor. Entender que no se trata de mí, sino que se trata de Él, y que nosotros no somos sino simplemente instrumentos en las manos del Señor, en las manos de Dios, para que ese propósito se cumpla. Es que la parte importante, Ogla, ya estamos cerca de terminar, y que esto es tan necesario en este momento. Dios utiliza vasos. Así es. Esto no tiene nada que ver con el género. Nada que ver. De hecho, Dios creó fue un género, el género humano. O sea, creó hubo un Adán, el primer Adán y el segundo Adán. En la Biblia no se habla, o sea, cuando se habla de mujer u hombre, para ya establecer las versiones, pero en realidad el Señor está usando instrumentos en sus manos, instrumentos poderosos, y yo decía en alguno de los programas, esto va mucho más allá de la edad, esto va mucho más allá del género, esto va muchísimo más allá de tu condición social, de tu condición económica, esto va mucho más allá incluso de tus experiencias pasadas, presentes. Es un asunto de cuando nosotros nos disponemos a ser usados por Dios, Él va a venir. Voy a cerrar el programa, pero vamos a cerrarlo diciendo que vamos a tratar para este próximo programa, Ogla, el hecho de la frase, el marido como cabeza de la mujer. Quiero que tratemos ese punto. Va a ser muy interesante. Así que quiero invitarte a mi próximo programa, porque creo que tú necesitas escucharlo, seas varón o hembra, necesitas escuchar acerca de este planteamiento que vamos a tener. Gracias nuevamente por estar con nosotros en este día. Gracias, Ogla, una vez más por compartir conmigo. Sé que está siendo de bendición. A mí me pasa algo, que es que cuando comparto con alguien aquí se me va el tiempo muy rápido, pero sé que es de bendición para nuestra audiencia. Te espero en mi próximo programa. De una manera especial quiero invitarte a que puedas entrar en nuestra página en el www.globaladvancedchurch.org. Allí tienes en la pantalla nuestro número de teléfono para que nos llames, queremos orar por ti. Así es que te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.